En este video, mi compañero Harrison Hernández y quien les habla, Daniel Infante, les expondremos sobre la ideología de Edgar Morin. Edgar Morin nació en París, Francia, el 8 de julio de 1921. Es un prestigioso sociólogo, filósofo, antropólogo y director francés. Morin es considerado uno de los pensadores más emblemáticos del siglo pasado y del actual por sus aportes al análisis del pensamiento complejo. Su nombre es de obligatoria mención al referirse al cambio del paradigma en la educación y la forma del pensamiento. Morin fue un investigador y miembro del Centro Nacional de Investigación Científica. Presentó un estudio sobre la pluralidad cultural y social del viejo continente y ante el mundo es considerado como uno de los grandes pensadores franceses actuales. Aquí podemos apreciar algunas de las obras más relevantes en su vida, como lo es El hombre y la muerte, Crónica de verano, El paradigma perdido, que se divide en dos partes, que es la naturaleza humana y el método. Otro libro como La sociología, Mis demonios y los 7 saberes necesarios para una educación del futuro, entre muchas más obras. Morin es considerado el padre del conocimiento complejo, ya que dice que esta idea hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, la cual se ha caracterizado por ir adquiriendo cada vez más componentes a medida que la humanidad ha ido progresando y evolucionando. Esta realidad se podría comparar con un tejido compuesto por múltiples tejidos, por lo tanto es algo realmente complejo. A mayor complejidad, más detalles sobre la sociedad en la que se vive y en la que se debe tener en cuenta. Así que debido a las características de la sociedad actual, es necesario que las personas, para poder tener una opinión bien fundamentada, reflexionen detenidamente la información que reciben. Esta capacidad reflexiva es lo que Morin denominó como pensamiento complejo. El término de complejidad dentro del pensamiento de Morin puede ser representado como una especie de gran red cuyos delgados tejidos se entrelazan y relacionan sus componentes. Morin define la complejidad como un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que conforman el mundo de los fenómenos, y sus rasgos son los de ordenar el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre. Estrategias para lograr la estabilidad de la inteligencia. La necesidad de un pensamiento complejo, afirma Morin, se impondrá en tanto vayan apareciendo los límites, las insuficiencias y las carencias de un pensamiento simplificante, y en esa medida estará a la altura de su desafío. Así que se hace necesario crear un método, una manera de pensar, un pensamiento que dialogue con lo real. En Morin, la complejidad no es una reducción o deslinde de la simplicidad, al contrario, el pensamiento complejo integra las formas simplificadoras del pensar. Morin hace del pensamiento simplificante, lo problematiza, porque considera que este pensamiento no concibe la conjunción de lo uno y lo múltiple, sino que unifica en abstracto y anula la diversidad, y por este camino se llega a la inteligencia ciega. Sin embargo, considera que la simplificación es necesaria, pero se debe relativizar. El hombre, afirma Morin, es un ser biológico, pero también es un ser cultural metabiológico. En tanto vive inmerso en un universo de lenguaje, ideas y conciencia, el paradigma del pensamiento simplificador nos lleva a desunir el estudio del hombre, a hacerlo menos complejo, estudiándolo por partes, es decir, desde el punto de vista biológico, anatómico, psicológico, culturalmente, por separado, olvidando que el hombre es una totalidad, que no existe lo uno sin lo otro. Un punto intermedio entre el pensamiento reductor, que no observa más que los elementos, y el pensamiento global, que no observa más que la totalidad o el todo, es decir, que se halla en la relación de lo simple y lo complejo. El método tradicional separaba para conocer. El pensamiento complejo contextualiza, globaliza y relaciona lo que está separado.
En ese orden, se hace necesario reaprender a ver, a concebir, a pensar y a actuar. Es el pensamiento apto para unir, contextualizar, globalizar, pero al mismo tiempo para reconocer lo singular, individual y concreto. De ella se desprende que si se pretende lograr una auténtica sociedad democrática, deberían formarse personas razonables. Para ello se requiere una transformación en la enseñanza y se propone a la filosofía como un vehículo innovador para enseñar a pensar. En la actualidad, la sociedad necesita ciudadanos pensantes, activos, reflexivos, competitivos, emprendedores y racionales capaces de implicarse en la formación de la comunidad. Cuando nos referimos a ejercitar pensamientos complejos y no dogmáticos, nos referimos a ser capaces de ver más allá de los entornos abiertos a cualquier posibilidad y arriesgados a tener un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. El ser humano tiene la necesidad y la difícil tarea de entendimiento, comprensión y capacidad de razonamiento opacado por los vicios mentales que han ido surgiendo a través de la tecnología. El pensamiento complejo obliga a despertar esa parte del cerebro mediante ejercicios mentales que permitan ejercer de nuevo esa capacidad de asombro, de imaginación, de interés por lo desconocido, de duda y de investigación a través de la inteligencia. Morin se basa en la idea de que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al espíritu humano y solo la complejidad puede civilizar el conocimiento. Así que la educación actual debería tener una estrategia o forma de pensamiento que induzca al conocimiento del conocimiento, es decir, a la búsqueda de la verdad mediante la actividad de autoobservación, de una autocrítica inseparable de la crítica misma, de un proceso reflexivo inseparable de un proceso objetivo. El concepto de la práctica, el caos y el orden, y como parte primordial el vínculo entre el sujeto y el objeto, esto con la única finalidad de preparar un futuro prometedor y sólido ante la globalización.